¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre algo muy preocupante. Y es preocupante por dos razones. Una, porque provoca un fenómeno que puede ser en términos de desempleo muy agudo. Y estamos hablando de, para centrarlo mejor, en lo que es la siderúrgica de Huachipato, todo lo que estaba bajo el alero de lo que era la CAP en algún momento dado. Y resulta que las ventas de acero y todo ese tipo de cosas ya prácticamente no están. Hay dedos que apuntan a una especie de dumping chino, es decir, que ellos bajaron tanto sus precios en términos del acero para todo el resto del mundo que todos se les fueron a comprar a los chinos, según dicen, y por lo tanto las distintas siderúrgicas y particularmente la de Huachipato quedaron sin poder generar los ingresos que se necesitaban. ¿Qué tanto de eso es lo que está ocurriendo? Vamos a verlo porque esto puede quedar mucha gente, particularmente en la octava región, fuera de sus puestos de trabajo. En el ámbito del análisis internacional, una vez más, vuelven a aparecer voces de que hay que parar y ahí tiene que haber una tregua en lo que está pasando en el Medio Oriente. Vuelve Estados Unidos a estar involucrado en aquello. ¿Será serio o más potente y más posible esta vez? Lo conversamos con Raúl Sor. Y en nuestra entrevista principal vamos a tener un exministro de Justicia, un exministro de Defensa, abogado, por cierto, que hace mucho tiempo que no conversábamos, José Antonio Gómez. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros. No, Fernando, muchas gracias. Un gusto volver a las lides. Volver a las lides. Pero tú siempre has estado moviéndote en el mundo de los abogados y todo eso igual, ¿no? Sí, no, y estoy metido en los temas políticos, pero no en primera línea, que es lo que a mí me gusta en realidad. Yo me entretengo con... Pero tú eres militante del Partido Radical. Sigo siendo militante del Partido Radical. Creo en las ideas del radicalismo y la socialdemocracia, así que estoy en eso. A ver, déjame hacerte una primera pregunta sobre eso. Cuando tú entraste al Partido Radical, el Partido Radical era probablemente, si no el tercero, el cuarto, o incluso podría haber estado después de esa doble presidencia de dos presidentes radicales seguidos, tres casi después. Bueno, cuando empieza a irse gente del partido, empieza a formar otras cosas, o se amortigua de alguna manera el ímpetu que había, ¿qué hacen los militantes? ¿No les preocupa, se asustan, dicen, oye, yo he visto antes esto venirse por el desagüe, en una de esas esta cosa se termina? ¿Cómo están viendo eso? Bueno, el partido se ha destruido varias veces, pero en este periodo que estamos también estamos en una situación compleja. Creo que las elecciones que vienen son determinantes para la vida y desarrollo del Partido Radical. Nosotros tenemos una virtud. El Partido Radical es inmortal. Tiene cientos de años en la República. Y además los militantes radicales que han vivido con esta historia del partido son permanentes, tienen asamblea, pero somos pequeños. No hemos logrado penetrar en la población, en el inconsciente de la ciudadanía para crecer. Pero ahí nos falta plantear nuestras ideas, que tienen que ver con un país mejor, con condiciones, que el Estado sea un Estado potente en lo que es regular, no necesariamente un Estado que esté metido en la producción, sino que realmente activo en que las cosas se hagan bien, poder desarrollar el ímpetu privado y público. Hay una serie de temas en materia de seguridad, tenemos también algunas ideas, así que yo creo que el partido va a resurgir a pesar de la situación que estamos hoy día. José Antonio Gómez, tú fuiste ministro tanto de Justicia como de Defensa. Y esa conjunción de justicia y defensa probablemente hoy día es de las cosas más interesantes que están ocurriendo, por lo menos en la discusión pública. Tienes mucha situación que tiene que ver con justicia y tienes mucha situación que tiene que ver con defensa, particularmente ahora que se están promoviendo las posibilidades de que las Fuerzas Armadas ayuden en todo lo que es el combate contra la delincuencia. ¿Cómo ves tú
que tienes experiencia en eso y conoces también a las Fuerzas Armadas chilenas y a Carabineros y a investigaciones, ¿cómo ves esa situación que se está formando hoy? Fernando, es una situación bien compleja, porque yo creo que cuando uno toma decisiones políticas tan importantes como esa, tiene que tener un programa, un proyecto, una idea. No basta con que venga un alcalde y me diga, oiga, tengo problemas, póngame un par de militares en el hospital o resuelvan el problema del metro. Se trata de tener programa, proyecto, hacia dónde voy. Las materias de seguridad han sido complejas en Chile y en todo el mundo. Vivimos una situación de crisis. Entonces, creo yo que aquí hay una falta gravísima de quien conduce este país. Lo digo con todas sus letras, ¿por qué? Porque cuando estamos en una crisis como esta, lo primero que se hace es asumir la responsabilidad y tomar el liderazgo para tratar de resolver el problema. Pero no resolverlo metiendo a los militares simplemente para que estén en una calle cubriendo con niños de 18 años, porque van a hacerlos con cripto y armas de guerra, situaciones que requieren de mayor trabajo, de mayor desarrollo posterior. Entonces, en mi opinión, aquí el presidente de la República tiene que asumir el liderazgo. ¿Qué significa asumirlo? Como pasa en las crisis, en las guerras, en el ámbito militar, lo que hacen es que reúnen todo el Estado Mayor conjunto. Todas las Fuerzas Armadas, las tres ramas se ponen a disposición y las decisiones tácticas y estratégicas las toma ese comando conjunto. En Chile necesitamos eso, que el presidente de la República asuma la dirección de este problema con Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, porque ahí tú tienes la conjunción de las ideas que pueden utilizarse para combatir la delincuencia. Y un punto central, Fernando, si tú quieres poner a las Fuerzas Armadas a trabajar en este tema ahora, lo puedes hacer a través de la inteligencia. Tienes que generar un área de inteligencia en el cual estén las policías, las Fuerzas Armadas, la UAF, el Registro Civil, inteligencia y gendarmería, es decir, donde tú puedas compartir base de datos, puedas hacer los análisis necesarios para que puedas lograr descubrir la hebra para ir a atacar a las organizaciones criminales que hoy día están en Chile. Ahora, déjame hacerte la pregunta jodida. ¿Qué tanto de esto no se hace o no se ha hecho o no se ha propuesto? Porque todavía queda en el subconsciente colectivo de muchos en la política y probablemente en el gobierno también, esta idea de que las Fuerzas Armadas pueden más bien ser algo no necesariamente positivo, sino que eventualmente pueden tener un control que, bueno, desde la dictadura en adelante, que se viene temiendo que eventualmente cualquier tipo de maniobra que se les entregue extra a las Fuerzas Armadas puede ser una suerte de darles un poder que en una de esas, se convierte en poder político también. O sea, si yo lo miro como lo veo ahora desde afuera, lo veo exactamente al revés. Porque lo que están haciendo es tratar de incorporar a las Fuerzas Armadas en un área que ellos particularmente no quieren participar y particularmente no tienen ni la capacidad ni el armamento y no quieren ser, en definitiva, transformados en policía. Su forma de trabajo tiene que ver con otras cosas. Entonces, lo que veo yo es que el gobierno de izquierda está incorporando a las Fuerzas Armadas en un área que para ellos es compleja, difícil, porque en definitiva, Fernando, las Fuerzas Armadas tienen una lógica, un trabajo, están destinados a la seguridad interna, externa, a la soberanía nacional, etc. Pero si tú quieres hacer, como te decía, un plan de verdad, serio, hacia el futuro, y quieres incorporar a las Fuerzas Armadas, pues yo creo que eso está fuera de discusión. Lo ha dicho el presidente, lo han dicho, o sea, Camila Vallejo, comunista, dijo que lo iban a hacer por decreto, entonces yo creo que eso ya está asumido. Pero si lo quieres hacer en serio y no quieres mezclar a las Fuerzas Armadas en esos temas, yo creo que se puede hacer una cosa que es establecer un escalafón especial fuera de las Fuerzas Armadas, o sea, en la institución Fuerzas Armadas, pero con un escalafón especial, en el cual puedes alargar la carrera
evitando que aquellos que tienen 40, 50 años se vayan, sino que podrían instalarse en este nuevo escalafón, meter a los soldados profesionales que duran 5 años y que después se van, podríamos tenerlos aquí, tener una fuerza polivalente que busca lo que hacemos cuando hay crisis, terremotos, etcétera. Esa fuerza polivalente puede trabajar en control de frontera, tú lo puedes capacitar, lo puedes hacer trabajar en las catástrofes, todo esto que pasó en Viña y todo, en Valparaíso. Si tú tuvieras una fuerza de esa naturaleza activa, permanente, habría pasado bastante menos. Y también en aquellas circunstancias especiales, a lo mejor en apoyo a temas de seguridad carabineros. Pero los tienes en un escalafón distinto, no en la línea de las Fuerzas Armadas, de su trabajo como militares, en la función de respeto a la soberanía, los trabajos que ellos desarrollan. Y un punto que me quedó pendiente, que me interesa que tú me lo escuches, es el tema de inteligencia. Todos estos organismos de inteligencia tienen relaciones internacionales. Sí. Por lo tanto, si en este proceso, en este comité de inteligencia dirigido por el presidente de la República, vas a recibir información internacional respecto a las organizaciones criminales. Te van a explicar. Están ingresando por tal parte, están haciendo esto en este país. Entonces tú con ese tipo de conexiones y ese tipo de trabajo puedes desarrollar una actividad antidelincuencial para lo que nos interesa, que es terminar con las organizaciones criminales que están llegando, espectacular. Y hay una cuestión que dicen mucho, que tiene que ver con la falta de personal de carabineros. Mira, todos los años entran 12.000 voluntarios a las Fuerzas Armadas como conscriptos. Jóvenes, hombres y mujeres. Si tú estableces convenios entre ambas instituciones y vas y les explica a los jóvenes que hay una posibilidad de continuar esta carrera a través de entrar a las policías y le das toda una mística, te aseguro que de esos 12.000 habrán 3.000, 4.000 jóvenes que se van a interesar de continuar. Pero ¿qué nos está faltando, Fernando? Conducción, ideas, capacidad de desarrollar aquello que nos está afectando tanto, que es el combate a la delincuencia. Y esto que estamos mencionando, que tú mencionas en estos momentos, ¿es algo que se lo dicen al gobierno central? ¿Se lo dicen los comandantes en jefe? ¿Les dicen, oye, yo creo que podríamos entrar a dibujar más o menos esta posición para que nosotros podamos colaborar también aquí o acá, o no? ¿O están esperando que esto de alguna manera nazca del mundo civil? No, yo creo que los comandantes en jefe han dicho claramente que ellos no participan de esta idea de que los metan en estos temas de seguridad. Que si se los ordenan, lo van a hacer. Pero no es su función. Por eso digo que esto es idea mía, por eso yo no lo he conversado con los comandantes en jefe. Por eso digo que un escalafón distinto, con personal que ya ha sido capacitado en armas, que es conocido, tú puedes realizar una actividad de verdad seria. Y esto no es tan largo, no es de largo plazo, sino que si tú tomas la decisión, esas cosas se pueden ir cumpliendo rápidamente. Déjame hacerte una pregunta que te puede sonar un poco extraña, pero ¿hay conversación habitual, así como en montones de otras cosas? ¿Hay conversación habitual entre, por ejemplo, exministros de Estado o políticos o parlamentarios y las Fuerzas Armadas, o estos son dos compartimentos estancos que no se hablan? Yo creo que hay. Yo tengo muy buenas relaciones, particularmente con los ex comandantes en jefe que he conocido, o con algunos altos mandos que yo converso regularmente con ellos. Y también hay otras conversaciones y probablemente al interior del mundo político debe existir esa decisión de conversar. Y es razonable y bueno. Estaban ahora discutiendo en el Congreso por qué no habían invitado a los auditores a discutir las reglas de uso de la fuerza. Bueno, es absurdo no escucharlo, porque es importante saber qué es lo que opinan las Fuerzas Armadas respecto de las decisiones que pueda tomar el mundo político. Entonces, yo creo que es bueno que se haga y yo creo que existe. Oye, la otra pregunta que me parece importante en este tema es el tema de la inteligencia que tú hablaste. Cuando estamos hablando de inteligencia militar, inteligencia policíaca, pero el fenómeno de la inteligencia, que es de alguna manera anticiparse a través de entender y saber
lo que está pasando tras bambalina. ¿Esa inteligencia es algo que se crea? ¿Es algo que se trae? ¿Es algo que se copia? ¿Cuándo resulta? ¿Cuándo no resulta? Hoy día tenemos órganos de inteligencia bastante eficaces en materia, por lo menos en defensa. Hay una fuerza de inteligencia y una capacidad en inteligencia súper importante. En el ámbito de las policías, yo me imagino que sí, no las conozco, pero me imagino que hay todo un organismo, la tecnología, hay una serie de formas de trabajo que hoy día existen y que, ¿cuál es el problema? Que no trabajan juntos, no comparten base de datos. No, o sea, el Ministerio Público, que también hay que incorporarlo en este comité que yo señalo dirigido por el presidente, tiene una unidad de análisis criminal. No comparten ideas. Está el Banco Unificado de Delitos, que no está en vigor, está el ADN criminal. De esta, por ejemplo, forma de trabajo tú puedes sacar agentes encubiertos, intercepción telefónica, determinación de allanamientos de lugares donde tú tienes claramente a través de la inteligencia la decisión de que en ese lugar están operando las bandas criminales. Mira, puedes dividir la región metropolitana en 6 secciones, con equipos de reacción, con los drones de la Fuerza Aérea, con los drones de Carabineros, con helicópteros de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, para actuar en forma inmediata en caso que se produzcan hechos delictuales. Mira, hay muchas formas, el Estado es muy poderoso. Lo que nos pasa es que tenemos una mala conducción, una mala forma de enfrentar el proceso. Entonces, ¿por qué? Yo creo que tiene que ver con desconocimiento probablemente de cómo operar, porque como digo, esto que estoy hablando contigo es casi de perogrullo. O sea, si yo pongo a todas las instituciones del Estado, a toda la información que tiene el Estado, dificulto que haya otro país donde uno lo tengan tan identificado, registro civil, servicio de impuesto interno, la UAF, etcétera. Entonces, en materia criminal, gendarmería es vital. Tú tienes toda la información de los 200.000 o 300.000 personas que han circulado y han cometido delitos y han pasado por gendarmería. La mayor cantidad de situaciones de criminalidad que se están trabajando hoy día se hacen en las cárceles. Entonces, la inteligencia penitenciaria es vital, eso existe, pero a niveles mínimos. Creo yo que es necesario, por eso que me he puesto a conversar sobre este tema. No es crítica, es tratar de dar opinión, porque he tratado de hacerla llegar por otras vías, pero no se escucha. José Antonio, siempre se ha señalado que, y particularmente con el fenómeno de la migración, que la inteligencia tiene que estar ligada de alguna manera no solamente a lo que hacemos en Chile, sino que también a lo que pasa en otros países. Pero para eso tienes que tener buenas relaciones, tienes que tener una correspondencia relativamente empática con los otros presidentes, con los otros... ¿Qué tanto Chile es de alguna manera parte de un centro, por ejemplo, en materia de inteligencia? Estoy hablando de, sobre todo, contrabandos de droga, todo el tema del narcotráfico, por definición, es algo que pasa más allá de un país. ¿Hay esa situación o ocurre como acá, donde lo que saben los carabineros no lo sabe el ejército ni lo sabe gendarmería? Yo creo que probablemente en los países que nuestros vecinos puede haber una situación similar, porque a lo mejor tampoco existe esa unión de los sistemas. Pero sí hay algo importante, que es la relación que tienen los servicios de inteligencia más allá de los gobiernos con los otros servicios de inteligencia de otros países. Por lo tanto, esa información que tú señalas, es muy probable que sea factible que se reciba a tiempo y se pueda actuar a tiempo. Eso estás hablando, por ejemplo, te lo voy a plantear con un paréntesis, en el sentido de que quizás durante mucho tiempo todavía queda en muchos de los gobiernos, y quizás algunos de los gobernantes, no estoy seguro, pero muchos de los gobiernos, esta idea de que si es que tú te empiezas a aliar con determinados gobiernos potentes, Estados Unidos, qué sé yo, los gobiernos grandes de Europa, finalmente puedes caer en una vuelta atrás a lo que fue la Guerra Fría, que tú tienes que tomar y optar por bandos.
¿Cómo se enfrenta el fenómeno de la delincuencia? Que por definición le importa un santo obleo si es que tú eres de derecha o eres de izquierda, lo que importa es que seas corruptible. Pero, ¿cómo se hace cuando tú tienes también la inteligencia, esta variable política de información política que inevitablemente aparece? No hay forma. No hay forma. No hay forma. Yo creo que es indispensable tomar una posición en el sentido de con quién voy a hacer las alianzas, cómo voy a combatir esto, respetando los derechos humanos, los derechos de terceros, eso no es problema, pero necesariamente tienes que lograr una relación con algunos países. Yo en mi época firmé el ADN criminal con el FBI de Estados Unidos. Vital. Ahí está, no está funcionando plenamente, pero eso es vital para los efectos de la investigación. ¿Qué es el ADN criminal? Te sacan, cuando tú entras a la cárcel, te sacan una muestra de tu ADN y eso queda en un registro. Eso significa que cuando se comete un delito, tú vas a ese lugar, revisas, sacas los pelos y salivas, qué sé yo, lo pasas por un computador y te aparece. Si en tu casa te robaron, aparece el señor tanto, que es un delincuente habitual, tú llegas directamente a él. Mira, tecnológicamente hoy día existen tantos métodos y medios que se pueden utilizar, que probablemente se ocupan, pero vuelvo a insistir, se ocupan individualmente, separadamente, sin esa conjunción que es indispensable para lograr los éxitos que necesitamos. Ahora, yo parto de la base que si es que una materia como la que tú estás señalando, la inteligencia, por ejemplo, o determinadas materias, una fuerza, llámese ejército, armada o carabinero, nota que no tiene toda la información que requeriría, bueno, esa debe ser, a mi modo de ver, una de las presiones más fuertes contra el Parlamento en materia de generación de leyes y el gobierno central para que efectivamente haya conversación sobre ese tema. ¿Por qué razón podríamos estar conformes con que no haya? Es una cosa, lo que voy a decir es bien terrible, pero tiene que ver mucho con los egos. Mira, voy a contar una infidencia, pero en el Ministerio de Defensa yo dicté una resolución en la cual dije los 3 organismos de inteligencia más el Estado Mayor Conjunto van a trabajar juntos con el ministro para ver los temas de inteligencia. Costó, hubo mucha resistencia, porque ellos consideran que esa actividad la desarrollan en su institución. Además, ojo, ellos le responden a su comandante en jefe, no le responden al ministro. Por lo tanto, yo no tengo conocimiento pleno de las cosas, pero me parecía, a mí me llegaba mucha información y muy similar. Entonces decía, ¿pero cómo? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo común? En ese minuto era relevante, teníamos varios problemas internacionales con Bolivia, Perú, etcétera, pero en fin, era una situación importante y existía esta sensación de que ¿por qué se van a meter en mi espacio? Y eso ya es público, lo mismo pasa en las policías, la falta de coordinación, la falta de información. Entonces, es como indispensable que alguien que tenga la fuerza y el poder lo haga. ¿Quién es? El presidente de la República. ¿A través de qué método? Yo te decía que hay que formar este Estado Mayor Conjunto o mando de control dirigido por el presidente de la República con todos estos organismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes a las Fuerzas Armadas trabajando hoy día en materia de seguridad, al Ejército, sí, control de frontera, la Araucanía, con estado de excepción. A la Armada en directo mar hace funciones de policía en todo lo que es el litoral y todo lo que son los puertos. Y a la Fuerza Aérea con la Dirección General de Aeronáutica en los aeropuertos y el control aéreo. Eso tú tienes que coordinarlo. Pero hoy día, yo que fui ministro de Defensa, no existe una coordinación perfecta entre ellos. No hay un vaso comunicante que te permita decir, mira, entró droga por acá, tenemos estos antecedentes que los tenemos que coordinar para darle lo necesario a las policías para que puedan actuar. Fernando, hay situaciones muy curiosas en este país, siendo un país con todas las posibilidades de sacar adelante una buena decisión en materia de seguridad pública. ¿Qué es lo más curioso que te parece a ti? Me parece curioso que no seamos capaces de abordar un problema tan crucial con un plan y proyecto futuro. No para
resolver el problema de un amigo X que tiene un problema en su comuna, sino para precisamente pensar que esto va a pasar los 2 años de este gobierno, va a seguir con el próximo gobierno, y eso es un plan a largo plazo. Eso te lo voy a plantear porque esto es algo que yo lo vengo escuchando y tú también probablemente lo vienes diciendo desde hace por lo menos una década. Sabíamos que no había coordinación en un montón de cosas aquí y allá, y han habido presidentes de distinto talante, de distinta variable ideológica, y se ha mantenido esta suerte de compartimento estanco donde no se comparten cosas. Sí, te voy a contar una historia. Cuando teníamos los problemas en la frontera, yo era ministro de Defensa, el ejército no podía hacer operaciones militares que no fueran en lugares determinados. Entonces yo firmé una resolución y dije que lo hagan a lo largo de la frontera, y por lo tanto expandimos el control fronterizo con el ejército a raíz de esta decisión. El problema que teníamos era que el ejército no tiene la facultad de detención excepto en delitos flagrantes. Entonces yo le dije en esa época al ministro del Interior de la época, le digo... ¿Quién era? Jorge Burgo. Le digo, Jorge, dile a Carabineros que nos mande 2 carabineros por jeep. Ellos hacen ellos toman hacen la detención, nosotros lo cubrimos militarmente desde atrás. No pudimos. Carabineros nunca aceptó que eso se hiciera. ¿Por qué? Porque ellos son los que controlan la frontera. Entonces, por eso digo, este es un tema de decisión tan importante y tan desde la autoridad máxima para que esta cosa fluya, que es indispensable. Bueno, no lo logramos. Claro, logramos establecer los controles, estábamos en distintos lugares del país, en el norte sobre todo. Fíjate que nos robaban grúas plumas desde la frontera, camionetas, asalto. Bueno, el otro día me enteré de algo bien complejo, que se está produciendo algo muy grave, que hay organizaciones criminales que están robando cobre, que rompen las cañerías de cobre cuando están con baja presión y están robando miles de dólares o millones de dólares y vendiéndolo en alguna parte. Eso tú lo puedes perseguir con inteligencia. Esa es la tarea. ¿Cómo nos está pasando esto? Están robando cátodos, están robando, te juro, una cosa realmente increíble, y nosotros vemos que esto pasa, y la acción que necesitamos es tan potente y tan inmediata, y además existe la posibilidad. Existe la posibilidad, tú dices, porque tú crees que si es que el presidente Boric propusiera un comando como el que tú estás describiendo, las Fuerzas Armadas dirían: ¿estamos todos ahí? Sí, no hay duda. Sí. Hay algo que las Fuerzas Armadas tienen, que son obedientes en el ámbito civil. No existe eso que yo me opongo. O sea, ellos si reciben una orden lo van a hacer. Y yo creo que hoy día tenemos todas las posibilidades. La actual Contralora dijo en el Consejo de Seguridad, a diferencia del antiguo Contralor, que este problema que tenemos hoy día es un problema de seguridad nacional. Por lo tanto, la intervención o la participación de las Fuerzas Armadas era justificable. Por lo tanto, existen los mecanismos legales, existe la forma. Ahora solo falta tomar la decisión. Hay que formar un comité ejecutivo que haga el cumplimiento de las tareas, de las materias. Yo creo que, por eso que yo aparezco muy crítico, pero en realidad mi intención es dar ideas, porque me parece tan complejo para nosotros, para la centroizquierda, la incapacidad en una materia que es tan relevante para los chilenos, que necesitamos hacer algo realmente potente. Bueno, te quiero agradecer, José Antonio Gómez, que hayas venido a conversar con nosotros. Hace tiempo que no nos veíamos, pero siempre es interesante escuchar cosas que tienen que ver con ámbitos que normalmente uno no los conoce en su naturaleza exacta, sino que quizás en su, llamémoslo así, en su simbología o en las efemérides que corresponden, o cuando hay algún tipo de situación mayor en términos de eso. La prensa es vital, Fernando, porque la prensa pone las noticias sobre las casas.
Por lo tanto, claro, tú te vas perdiendo en el tiempo, pero, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer segregación carcelaria. Los delincuentes que vienen desde el exterior son carniceros. Los delincuentes chilenos son unos niños de pecho al lado de los delincuentes extranjeros. De la forma en que actúan, todos estos muertos que aparecen destrozados, enterrados, etcétera, es una forma, los sicarios, es una forma que en Chile no existía. Entonces, claro que tienes que actuar de una manera distinta y hacer confluir estas cosas. ¿Crees tú voluntad política para eso? No lo sé y espero que sí. Probablemente se van a enojar con todas las cosas que he dicho, pero las digo porque las creo y porque además estoy preocupado. Creo que nosotros no podemos perder esta oportunidad de demostrar que la izquierda, la centroizquierda, es incapaz, sobre todo en materia de seguridad. Todo esto antiguo que decían que la izquierda tenía ese complejo de que los pobres eran los afectados. Hoy día los más afectados con la delincuencia son la gente más pobre. Entonces, es una tarea fundamental. No es posible dejarla pasar y no es posible decir, mire, no, hay que hacerlo, hay que voluntad política, decisión y que le echen para adelante. Muchas gracias por haber estado con nosotros, José